Señora, esto es una cena de inversores, no un comedor escolar. Si no sabe servir el vino sin montar un espectáculo, quizás debería volver al fregadero. Las palabras de Alejandro Mendoza cortaron el murmullo del elegante salón con tanta agudeza que, en la mesa contigua, alguien soltó el tenedor. Durante unos segundos, en el restaurante Salón Rubí de Madrid, se hizo ese silencio particular que no significa paz, sino la espera de una humillación ajena. Elena Vargas estaba de pie junto a la mesa, número 7, con una botella de vino tinto en la mano. Una gota que había resbalado por el cuello de la botella se detuvo en la servilleta blanca envuelta alrededor del cristal. No había derramado nada, no había confundido las copas, no había cometido ningún error que justificara el tono del millonario. Pero hombres como Alejandro Mendoza no necesitaban motivos. Les bastaba con su sentido de superioridad. Elena tenía 35 años, el pelo moreno recogido en un moño bajo en la nuca y la mirada de una mujer que había escuchado frases similares muchas veces, pero que nunca permitió que se instalaran en su interior permanentemente. Vestía una elegante camisa negra de camarera y un delantal sencillo. No destacaba en nada que pudiera revelar que, en su bolso guardado en la taquilla del personal, había una copia de un documento por el cual Alejandro Mendoza debería haberse levantado esa noche y ofrecerle su silla. En cambio, la miraba con la sonrisa de un hombre que acababa de decidir entretener a sus invitados. En la mesa había 8 personas, 2 inversores de Madrid, un promotor inmobiliario de Valencia, un abogado con traje azul marino, la prometida de Alejandro, Verónica Robles, y algunas personas más que durante toda la noche reían no cuando algo era gracioso, sino cuando se reía el hombre más rico de la mesa. En tales círculos, el sentido del humor a menudo tenía un tipo de cambio. Cuanto mayor era la fortuna del narrador, más graciosa era la broma. Señor Mendoza, dijo Elena con calma, el vino ha sido servido correctamente. Alejandro arqueó las cejas. ¿Correctamente? ¿Lo oyen? Tenemos aquí a una experta. Varias personas se rieron por lo bajo. Verónica apoyó el codo en la mesa y observó a Elena con ese tipo de desprecio cortés que a veces es más ofensivo que un grito. Quizás la señora pueda hablarnos también del buqué, preguntó, o de las notas de cata. Solo le pido brevedad, porque a todos nos gustaría cenar antes de medianoche. Elena no respondió de inmediato. Miró la botella, luego la copa y finalmente la cara de Alejandro. Conocía esas noches. Conocía a las personas que venían al restaurante no solo por la comida, sino para confirmar su propia posición. Unos lo hacían mediante la propina, otros pidiendo el vino más caro, y otros humillando al personal, porque necesitaban pruebas de que alguien estaba por debajo. Alejandro era precisamente ese tipo de hombre. Estaba alto, así que necesariamente tenía que pisarle los pies a alguien. Si lo desean, dijo Elena, puedo hablarles del vino. Es una añada que combina bien con la carne de caza, pero con una salsa más pesada podría dominar el plato. Por eso sugerí otro anteriormente. El abogado sentado junto a Alejandro la miró con ligero interés. Uno de los inversores dejó de sonreír. Verónica, en cambio, sonrió más ampliamente, como si acabara de encontrar un juguete. Vaya, dijo, realmente preparada. Alejandro se recostó en la silla. Señora Elena, ¿verdad? Echó un vistazo a la identificación prendida en su camisa. ¿Sabe lo que siempre me divierte? La gente que trabaja con una bandeja en la mano, pero habla con un tono como si estuvieran dirigiendo negociaciones en una sala de juntas. Esa frase debía doler. Elena sintió un pinchazo. No porque tocara su trabajo. Nunca se avergonzó de ser camarera. El trabajo en el restaurante le había enseñado más sobre la gente que cualquier curso de gestión. Bastaba ver cómo alguien trataba a una persona de la que no dependía su ascenso para saber casi todo sobre él. Le dolió otra cosa. El hecho de que Alejandro no supiera lo cerca que estaba de la verdad, porque las negociaciones en la sala de juntas realmente iban a tener lugar esa noche y realmente iban a depender de ella. A veces la bandeja es más segura que la sala de juntas, respondió con calma. Desde la bandeja,
Al menos se ve inmediatamente lo que puede caerse. Se hizo el silencio en la mesa. No fue largo, quizás 2 segundos, pero bastó para que Alejandro entendiera que la camarera no había reaccionado como debía, no bajó la mirada, no se disculpó por existir. No le dio una victoria fácil. Ya, la gente como Alejandro no le gusta nada cuando su superioridad tiene que pasar. Una verificación adicional. ¿Es usted valiente?, dijo fríamente. No solo meticulosa. Verónica resopló. La meticulosidad será útil con la cuenta. Por supuesto, respondió Elena. Las cuentas siempre vale la pena revisarlas. Algunos considerarían esto una respuesta ordinaria. Alejandro, sin embargo, miró más atentamente. Por un breve momento surgió entre ellos una tensión que él no sabía nombrar. Elena no era insolente, no estaba temblorosa, no intentaba ganar la simpatía de los invitados. Estaba tranquila como alguien que conoce el final de la escena antes de que el resto de los actores aprendan el texto. Basta, dijo finalmente Alejandro. Sirva el vino y no discuta con nosotros. Elena sirvió el vino. Su movimiento fue seguro, elegante, sin una sola gota innecesaria. Cuando terminó, dejó la botella en la cesta y retrocedió un paso. ¿Desean algo más? Alejandro la miró con fingida preocupación. Sí, un poco de humildad. Verónica se rió por lo bajo. Eso creo que no está en la carta. Elena asintió. Efectivamente, en este restaurante solo servimos lo que tenemos fresco. Alguien al final de la mesa tosió, tratando de ocultar la risa. Alejandro giró la cabeza hacia él tan rápido que el hombre inmediatamente se interesó en su propia copa. Elena se alejó de la mesa. No caminó demasiado rápido, no huyó. En el restaurante, cada paso tenía importancia. El camarero que se aleja demasiado bruscamente después de una humillación da satisfacción a los invitados. El camarero que se queda demasiado tiempo les da otra oportunidad. Elena eligió la tercera opción. Volvió tranquilamente a la estación de servicio, como si toda la escena fuera solo una pequeña perturbación de la noche. En la barra esperaba el joven sumiller, Pablo. Elena, perdona, susurró. Fui yo quien preparó la botella equivocada. Deberí, Haba. Tranquilo, le interrumpió. No ha pasado nada. Sí ha pasado. Te ha humillado delante de todos. Elena miró hacia la mesa número 7. Alejandro estaba diciendo algo a los inversores, gesticulando ampliamente. Su rostro volvía a estar seguro de sí mismo, volvía a brillar, volvía a hablar del proyecto que iba a transformar su empresa. No, Pablo dijo en voz baja, solo ha mostrado a todos quién es. Pablo frunció el ceño. ¿Lo conoces? Elena guardó silencio por un momento. Conocía su apellido demasiado bien. Llevaba semanas apareciendo en documentos, correos electrónicos del bufete y conversaciones con el notario. Alejandro Mendoza quería comprar un edificio histórico en una de las calles laterales del barrio de Santa Cruz en Sevilla. Un edificio de 3 plantas con un portón verde, escaleras antiguas y una historia que no se podía valorar en una tabla de Excel. Para Alejandro era una joya de inversión. Para Elena, el último rastro de su abuela. El edificio perteneció una vez a la familia Vargas. Después de la guerra civil, pasó por un caos de propiedad. Luego años de incertidumbre, casos de herencia, en apelaciones y escritos judiciales. Elena había escuchado a su madre durante media vida que algún día habría que ocuparse de Sevilla. No lo entendía de niña. Más tarde lo entendió demasiado bien. Tras la muerte de su madre, fue ella quien llevó el asunto hasta el final. En silencio, sin medios, sin presumir ante los amigos. No quería convertirse de repente en la mujer del edificio. Sabía cómo el patrimonio cambia a la gente alrededor. No siempre al propietario, más menudo a aquellos que de repente recuerdan su número de teléfono. Por eso seguía trabajando en el Salón Rubí. Le gustaba este trabajo. Le gustaba el ritmo de la sala, el olor a café antes de abrir, la concentración de la cocina ante una gran reserva, las miradas breves entre los empleados que significaban más que largos informes. El trabajo era honesto, a diferencia de algunas ofertas de compra. Y la oferta de Alejandro Mendoza no era honesta. Conozco el caso en el que está involucrado, respondió finalmente. Pablo la miró interrogativamente.
pero no tuvo tiempo de preguntar. De la cocina salió el jefe de sala, el señor Martín, un hombre de más de 50 años, con la cara de alguien que ya lo había visto todo, pero a quien las facturas del alquiler todavía lograban sorprender. Elena, ¿todo bien? Oh, sí, he oído lo que ha dicho. Todos lo han oído. Martín suspiró. Es un cliente importante. No puedo montar un escándalo ahora, pero si quieres, te quito esta mesa. Elena lo miró con gratitud. No hace falta. De verdad. Terminaré el servicio. Martín la observó atentamente. A veces tienes una calma que inquieta más que un grito. Supongo que es un cumplido. En hostelería es casi un ascenso. Elena sonrió. Levimensch. En ese momento entró al restaurante un hombre mayor con un abrigo gris. No, encajaba con los clientes de las mesas. No miraba el interior con admiración. Se dirigió directamente a la recepción y dio su nombre. Elena lo vio por el rabillo del ojo y su corazón latió más fuerte. El abogado Tomás Navarro, el letrado que llevaba años llevando el caso del edificio de los Vargas. Martín también lo notó. Es para el salón privado. Elena asintió. Sí, el contrato de Mendoza. Lo conoces un poco. El abogado Navarro vio a Elena. No se acercó de inmediato. Tenía demasiada experiencia para revelar el papel de nadie antes de tiempo. Solo le hizo un gesto con la cabeza apenas perceptible. Fue suficiente. A las 21 horas, la cena en la mesa número 7 comenzó a pasar a la parte negocios. Los camareros retiraron los platos después del plato principal. En la mesa aparecieron cafés, agua, libretas y carpetas. Alejandro se aflojó la corbata y comenzó a hablar más alto, como un hombre que adora escuchar su propia voz rebotando en paredes caras. Señores, dijo, en 1 hora cerramos el tema del edificio. Sevilla espera. Los inversores esperan. El proyecto está listo. Haremos allí un hotel boutique como esta ciudad no ha visto todavía. ¿Y los inquilinos?, preguntó en voz baja uno de los inversores. Alejandro hizo un gesto con la mano. Trámites. Cada uno tiene su precio. Elena, de pie a unos metros con una bandeja de plata, lo escuchó claramente. Cada uno tiene su precio. Por un momento, ante sus ojos apareció su abuela, una mujer mayor regando geranios en el balcón del edificio sevillano. Su madre, hablando de los vecinos que vivían allí desde hacía décadas. De doña Sofía del segundo piso. Del señor Ramón, que arreglaba las bicicletas de los niños en el portal. De personas para las que Alejandro ya tenía una palabra preparada. Trámites. Elena apretó los dedos sobre la bandeja. No por ira, por decisión. Alejandro levantó la vista y la vio. Señora Elena, llamó. Más café. Y no se preocupe, esta vez nos las arreglaremos sin el comentario de la experta. Verónica se rió disimuladamente. Elena se acercó a la mesa y sirvió café en la taza. Se inclinó ligeramente, pero su voz permaneció tranquila. Por supuesto, señor Mendoza. Los comentarios de experta los dejaré para más tarde. Alejandro la miró con irritación. ¿Más tarde? Sí. ¿Y qué habrá más tarde? Elena se enderezó. Firmas. Por una fracción de segundo su rostro se inmovilizó. Luego sonrió con desdén. Veo que el restaurante ofrece hoy no solo cena, sino también cabaret. Más bien, la cuenta final, respondió Elena. Se alejó antes de que él pudiera responder. Unos minutos después, el abogado Navarro entró en el salón privado donde se habían preparado los documentos. Antes de que apareciera el notario, los inversores comenzaron a levantarse. Alejandro se arregló la americana. Verónica se arregló el pelo. El abogado de Mendoza revisó la carpeta. Todo parecía exactamente como Alejandro había planeado, excepto por un detalle. Esa noche, en un restaurante de lujo en el centro de Madrid, terminó la historia de la camarera a la que se podía humillar delante de los invitados. Y comenzó la historia de la mujer sin cuya firma el millonario no podía comprar ni el pomo de la puerta de sus propios sueños. Señora Elena, ya que usted sabe tanto de vinos, quizás nos diga también cuánto cuesta la dignidad por hora, porque supongo que en este restaurante todo tiene su precio.
Alejandro Mendoza dijo esto con una sonrisa que pretendía simular una broma, pero en la mesa número 7 nadie tenía dudas de que no era una broma. Era una demostración de fuerza, igual que el reloj caro que asomaba bajo el puño, el coche dejado ostentosamente frente a la entrada y la forma en que Alejandro hablaba a la gente, un poco demasiado alto, un poco demasiado lento, como si todos fueran sus empleados en periodo de prueba. Elena se detuvo con la jarra de agua en la mano. No se inmutó, no se sonrojó, no apartó la mirada. Se hizo el silencio en la mesa. Uno de los inversores, un hombre canoso con cara de cansado de la gente, dejó la taza. El abogado de Alejandro miró hacia un lado, como si de repente le interesara mucho la textura del mantel. Verónica Robles, la prometida del millonario, levantó la copa y sonrió con satisfacción. Elena miró a Alejandro con calma. No lo sé, señor Mendoza. Nunca he tenido necesidad de vender mi dignidad. Esa frase no fue ruidosa, no fue teatral, pero golpeó la mesa más fuerte que un plato caído. Verónica dejó de sonreír. Alejandro miró a Elena por un momento, incredulidad, como si acabara de oír que una silla le respondía con una frase completa. Luego se rió brevemente, bruscamente, sin alegría. Valiente, muy valiente. ¿Sabe el dueño del restaurante que el personal entretiene a los invitados con su propia filosofía? «Sabe que el personal no es parte del menú», respondió Elena. El jefe de sala, el señor Martín, de pie a unos metros, giró la cabeza. Veía la tensión. También veía que Elena no pedía ayuda en absoluto. Estaba erguida, con el rostro tranquilo, pero sus ojos eran diferentes a los de costumbre. No, enfadados, más concentrados, como los de alguien que llevaba tiempo esperando el momento en que la otra parte firmara por sí misma su propio carácter. Alejandro se inclinó hacia adelante. Tenga cuidado, porque una camarera con temperamento es una curiosidad durante 5 minutos. Sin trabajo, se convierte solo en un problema. Elena puso la jarra en la mesa. En ese caso tengo suerte de que los problemas a veces se puedan resolver con una sola firma. ¿Una firma?, repitió Verónica con burla. Usted realmente escucha demasiado las conversaciones de los adultos. Varias personas se movieron inquietas. La palabra adulto sonó excepcionalmente fea en boca de una mujer que durante la mayor parte de la noche fingía clase, y que cada pocos minutos se arreglaba el pelo como si el espejo debiera aplaudirle. Elena no respondió de inmediato. Miró a Verónica, luego a Alejandro, y después a la carpeta con documentos que estaba junto a él. En la portada aparecía el logo del bufete que conocía bien. El abogado Navarro le había enviado una copia de esos documentos 3 días antes. Había visto allí valoraciones, planos, anexos y un lugar vacío. El lugar para su firma. Quizás dijo, pero los adultos suelen saber que antes de llamar a alguien insignificante, vale la pena revisar los documentos. Esta vez nadie se rió en la mesa. Alejandro se recostó en la silla. Su sonrisa se apagó por un segundo. Solo por un segundo. Pero Elena lo notó. Estaba acostumbrado a un mundo en el que la gente le daba la razón o le tenía miedo. Elena no hacía ni una cosa ni la otra. Y eso, para un hombre como él, era más irritante que una rebelión abierta. ¿Me está amenazando?, preguntó. No. Estoy sirviendo agua. El abogado de Alejandro tosió. Esta vez no para ocultar la diversión, más bien para interrumpir una escena que se salía de control. Señor Mendoza, quizás volvamos al calendario de la firma del contrato. El notario estará aquí en un momento. Alejandro no apartaba la vista de Elena. Sí, volvamos a los asuntos serios. Esta última frase la pronunció claramente, dirigida a ella. Elena asintió. Por supuesto. Los asuntos serios suelen gustar de volver en el momento menos oportuno. Se alejó de la mesa. Sentía en la espalda la mirada de Verónica y el pesado y silencio de los demás invitados. Ya no había una atmósfera ligera de cena. Algo se había desplazado. Todavía nadie sabía qué, pero todos sentían que bajo el elegante mantel había aparecido una cuchilla. En la barra, Pablo fingía pulir una copa, aunque llevaba haciéndolo tanto tiempo que el cristal podría salir en un anuncio de limpieza.
Elena susurró. Él es horrible, es predecible, es peor. ¿Para él? Sí. Pablo la miró con recelo. Tú sabes algo que yo no sé. Elena tomó la bandeja con los expresos. En hostelería siempre alguien sabe algo que otro no sabe. Por eso la cocina nunca debería tener paredes de cristal. Pablo la miró con más suavidad. Un poco más. Pablo no tuvo tiempo de preguntar más, porque el señor Martín se acercó a ellos rápidamente. Elena, el salón privado está listo. El bufete ha llamado para decir que el notario ya está en camino. El señor Mendoza quiere café para todos y agua con gas. Lo prepararé. Martín dudó. ¿Realmente quiere seguir atendiendo esa mesa? Elena miró hacia el salón. Alejandro se reía ruidosamente de su propio chiste. Verónica estaba sentada a su lado con cara de mujer que ya se ve en un apartamento con vistas a la Giralda de Sevilla. Los inversores hablaban en voz baja. El abogado revisaba los documentos, mirando cada vez más a menudo. Reloy. Sí, dijo Elena. Que todo vaya según el plan. ¿El plan de quién? Sonrió levemente. Eso sí verá. Martín la observó atentamente. Conocía a Elena desde hacía 5 años. Llegó al Salón Rubí como una persona con un pasado difícil, aunque nunca contaba demasiado sobre sí misma. Trabajaba con precisión, no llegaba tarde, no chismeaba, no se involucraba en conflictos. Tenía una calma que no era su misión, más bien un escudo. Martín a menudo repetía que Elena podría dirigir este restaurante mejor que la mitad de los dueños de locales en Madrid. No sabía cerca que estaba de la verdad, porque Elena sabía dirigir no solo restaurantes, sabía dirigir negociaciones, leer escrituras notariales, analizar valoraciones y reconocer en las ofertas esos pequeños ganchos que luego destrozan la vida de la gente. Lo aprendió no en un MBA, sino en pasillos judiciales, bufetes, conversaciones con funcionarios y noches sobre los documentos de su madre. El edificio en Sevilla era para ella más que un inmueble. Era la historia de familia. Un edificio de 3 plantas en una calle lateral de Santa Cruz, con un portón verde, escaleras crujientes y un patio donde antes crecía un viejo naranjo. La abuela de Elena vivió allí la mayor parte de su vida. Su madre contaba que en Navidad de cada apartamento salía un olor diferente: turrón, caldo de puchero, pescado frito, olor a azahar. El edificio no era lujoso, era auténtico. Alejandro Mendoza veía en él un hotel boutique. Elena veía personas, y esa era una diferencia que no se podía inscribir en una hoja de cálculo. Cuando volvió a la mesa número 7 con el café, la conversación ya trataba sobre los detalles del proyecto. La demolición de las dependencias traseras puede dar espacio adicional para la zona de spa, decía Alejandro. El conservador se quejará, pero para eso tenemos especialistas. A la ciudad le gustan las inversiones si se envuelven en las palabras adecuadas. ¿Y los residentes actuales?, preguntó en voz baja. El mismo inversor canoso antes había estado más callado. Alejandro suspiró impaciente. Señor Ricardo, por favor, no reduzca un proyecto multimillonario a unos pocos inquilinos. Recibirán una propuesta. Alguien aceptará, alguien no, alguien gritará. Es normal. Al final, todos entienden los números. Elena colocaba las tazas una tras otra. No le tembló la mano, pero cada palabra de Alejandro se grababa en ella como otra línea de una acusación. ¿Todos entienden los números?, preguntó el inversor. Alejandro sonrió ampliamente. Basta con mostrar la cantidad adecuada. Una persona con principios es, la mayoría de las veces, una persona a la que nadie le ha ofrecido todavía lo suficiente. Verónica le tocó la mano. Alejandro tiene un don para simplificar las cosas. Elena pensó que era verdad. Alejandro sabía simplificar a una persona hasta convertirla en un obstáculo, una casa en metros cuadrados, una historia en un precio y la dignidad en una lista de precios. El abogado movió los documentos. Señor Mendoza, le recuerdo que para la finalización es necesaria la confirmación de la presencia de la accionista mayoritaria. Alejandro hizo un gesto con la mano. ¿Estará? Navarro dijo que se uniría. No conocemos su postura. Conocemos su interés, respondió Alejandro.
y la gente suele confundir una cosa con la otra. Elena colocó la última taza frente a él. Esa es una suposición bastante arriesgada. Alejandro la miró lentamente. ¿Usted otra vez? Café, señor Mendoza. Y comentario gratis. Verónica soltó una risita. Increíble. Ella realmente piensa que es parte de la conversación. Elena la miró con calma. A veces alguien es parte de la conversación antes de que los demás lo entiendan. Alejandro golpeó la mesa con la mano. No muy fuerte, pero lo suficiente para que la taza temblara. Basta. No toleraré la insolencia. Llame inmediatamente al gerente. Elena no se movió. Por supuesto. Martín apareció casi de inmediato. Había visto toda la escena. ¿Hay algún problema?, preguntó. Alejandro señaló a Elena. Esta señora ha olvidado dónde trabaja. Exijo que sea apartada del servicio de nuestra reunión inmediatamente. Martín miró a Elena, luego a Alejandro. Señor Mendoza, lamento mucho la incomodidad. ¿Incomodidad? Alejandro se rió sin humor. Se comporta como si tuviera derecho a juzgar mi transacción. Martín abrió la boca, pero Elena se le adelantó. Señor Martín, todo está bien. Termino mi turno en un momento. Alejandro arqueó las cejas. Perfecto. Cuanto antes, mejor. Elena se quitó la servilleta de camarera del hombro y la dobló lentamente, con cuidado, como si estuviera cerrando no un turno, sino una etapa. Tiene razón, dijo. Cuanto antes, mejor. Se dio la vuelta y se dirigió hacia la trastienda. A su espalda, Verónica dijo, en voz baja, pero lo suficientemente alto para que Elena la oyera. Algunas personas realmente no conocen su lugar. Elena se detuvo por un segundo. No giró la cabeza. Es verdad, dijo. Por eso dentro de un momento habrá que mostrárselo a algunas personas. Y siguió adelante. En el pasillo del personal se quitó el delantal. Sus manos estaban tranquilas, aunque su corazón latía más rápido. No por miedo, sino por la tensión que aparece justo antes de salir al escenario. Cuando el telón ya tiembla, la orquesta calla y el público aún no sabe que en un momento verá una obra completamente diferente. Abrió la taquilla. Dentro colgaba una elegante chaqueta oscura. Al lado había una fina carpeta con documentos y su DNI. Encima del expediente se encontraba el proyecto impreso del contrato de venta de participaciones del edificio. En la primera página, bajo los nombres de las partes, aparecía un lugar. Elena Vargas, propietaria mayoritaria de las participaciones. Elena tocó su apellido con el dedo. No sentía triunfo. Todavía no. Sentía responsabilidad por su abuela, por su madre, por los inquilinos, ella misma de hace años, que durante demasiado tiempo creyó que había que soportar el desprecio ajeno si se quería mantener la paz. Pablo se asomó al pasillo. Elena, ¿todo bien? Ella se dio la vuelta, ya sin el delantal, con la chaqueta puesta y la carpeta en la mano. Pablo abrió los ojos de par en par. Tía, ¿qué pasa? Elena sonrió levemente. Voy a terminar de atender la mesa número 7. Pero ya, no como camarera. Se arregló el puño de la chaqueta. Como la cuenta final, en el salón privado, el notario desplegaba los documentos. Alejandro estaba, sentado en la cabecera de la mesa, seguro de sí mismo, con la pluma en la mano. Verónica se arreglaba el anillo de compromiso. Los inversores esperaban, y el abogado Navarro estaba de pie junto a la puerta. Miró a Elena cuando entró en el pasillo que conducía al salón. Señora Elena, dijo en voz baja, ¿están listos? Elena asintió. Yo también. Detrás de la puerta, Alejandro estaba diciendo, cerremos esto. No tengo toda la noche para esperar a alguna heredera, es misteriosa. Elena puso la mano en el pomo. Esta vez nadie iba a pedirle que sirviera vino. Esta vez nadie iba a corregir su tono. Esta vez iba a entrar y demostrarle al hombre que preguntaba por el precio de la dignidad que algunas cosas no se pueden comprar, ni siquiera con millones. Señores, podemos empezar. Falta solo una persona, pero sin ella este contrato vale menos que la servilleta bajo la taza. El abogado Tomás Navarro pronunció estas palabras con calma, de pie al final de la larga mesa en el salón privado del restaurante Salón Rubí. Su voz no era alta, pero tenía ese tipo de seguridad que silencia inmediatamente las conversaciones.
Incluso Alejandro Mendoza, que hace un momento contaba a los inversores sobre el proyecto más importante de la década, calló y miró al abogado con irritación. El salón estaba cerrado para los demás invitados. Gruesas cortinas oscuras amortiguaban el murmullo del restaurante, y en las paredes se reflejaba la suave luz de los apliques. Sobre la mesa había documentos elegantemente dispuestos, plumas, vasos de agua y tazas de café usadas. Todo parecía el final de una exitosa velada de negocios, al menos desde fuera. Alejandro se arregló el puño de la camisa y echó un vistazo al reloj. Abogado, con todo el respeto, pero no tengo tiempo para introducciones teatrales. Me dijeron que todas las cuestiones sucesorias estaban cerradas. Navarro lo miró por encima de las gafas. Las cuestiones sucesorias están cerradas. Y precisamente por eso necesitamos la firma de la persona que tiene la participación mayoritaria en el inmueble. ¿Mayoritaria? Alejandro entrecerró los ojos. Pensé que hablábamos de una pequeña copropietaria. Alguien que recibió un pequeño porcentaje de su abuela y solo hay que convencerla de una decisión razonable. Uno de los inversores, Ricardo Morales, deslizó el dedo por el borde del vaso. Era el mayor de la mesa y el único que no se había reído de los chistes de Alejandro en toda la noche. Ahora lo miró atentamente. Señor Mendoza, ¿conoce usted la estructura exacta de las participaciones? Alejandro sonrió levemente, pero en esa sonrisa ya faltaba la antigua soltura. Para eso, tengo abogados. El abogado de Alejandro, un hombre joven de mirada nerviosa, se enderezó en la silla. De los documentos se desprendía que los accionistas minoritarios están listos para hablar. Sin embargo, la propietaria mayoritaria iba a ser representada por el bufete. Representada, no sustituida, le interrumpió Navarro. Es una diferencia importante. Verónica Robles suspiró teatralmente. Estaba sentada junto a Alejandro con un traje claro, el pelo perfectamente arreglado y el anillo de compromiso brillando en la mano apoyada sobre la mesa. Durante toda la noche se había comportado como si el edificio en Sevilla fuera ya un complemento de su vida futura. Hotel, boutique, conferencias de prensa, fotos en revistas de interiorismo, apartamento, piloto con su nombre en el proyecto. Ahora empezaba a perder la paciencia. ¿Realmente una sola mujer puede bloquear toda la transacción?, preguntó. El abogado Navarro la miró cortésmente. Sí, en eso consiste la propiedad. Verónica apretó los labios. No le gustaban las respuestas cortas, lógicas, y que no dejaban lugar a su expresión. Alejandro se recostó en la silla. Bien, que venga esa señora, firme, reciba su dinero y terminemos el asunto. Realmente no entiendo para qué hacer de esto un espectáculo. El espectáculo empezó antes, dijo en voz baja Ricardo Morales. Alejandro lo miró con dureza. ¿Cómo dice? Nada. Continúe, por favor. La puerta del salón todavía estaba cerrada, pero detrás de ella Elena Vargas oía cada palabra. Estaba de pie en el pasillo con la mano apoyada en la fina carpeta. Ya no llevaba el delantal. La chaqueta oscura le sentaba perfectamente en los hombros. El pelo seguía recogido bajo en la nuca y el rostro tranquilo. No se había cambiado para fingir ser otra persona. Al contrario, por primera vez, esa noche iba a entrar en el salón exactamente como la persona que realmente era. Camarera, heredera, propietaria. La mujer a la que Alejandro acababa de preguntar cuánto costaba la dignidad por hora. A su lado estaba Pablo, el joven sumiller. Miraba a Elena como si acabara de descubrir que durante 5 años había trabajado con alguien que en su tiempo libre podría comprar media calle, pero seguía vigilando que los clientes no recibieran el sauvignon demasiado caliente. Elena susurró, ¿tú eres realmente esa propietaria? Ella lo miró con suavidad. Soy una de las propietarias, aquella cuya firma necesitan más. ¿Por qué no dijiste nada? Porque la gente mira diferente cuando sabe que tienes algo que quieren. Pablo asintió, aunque se veía que todavía intentaba asimilarlo. ¿Y él? ¿Mendoza? Elena miró la puerta cerrada. Él ya ha mostrado cómo mira a la gente cuando piensa que nada depende de ellos. Del salón llegó la voz de Alejandro. Espero que esa mujer entienda con quién habla. Mi oferta es muy ventajosa. Si no fuera por nosotros. Ese edificio seguiría siendo un edificio viejo con problemas.
Elena cerró los ojos por un segundo. Un edificio viejo con problemas. Para Alejandro eran problemas. Para Elena, personas. El abogado Navarro abrió la puerta desde dentro y la miró con calma. Señora Elena, adelante. Elena entró. No lo hizo bruscamente. No necesitaba una entrada espectacular. No hubo música, ni portazos, ni miradas dramáticas a la cámara. Solo hubo un paso, silencioso sobre la suave alfombra, y el momento en que varias personas en la mesa giraron la cabeza. Alejandro la vio primero. Por una fracción de segundo en su cara no hubo nada. Vacío absoluto. El cerebro no tuvo tiempo de conectar a la camarera del vino con la mujer a la que esperaban los abogados. Luego apareció la diversión. Perdone, dijo fríamente. Ahora tenemos una reunión privada. Elena se detuvo en la entrada. Lo sé. Verónica soltó una risita. ¿Realmente no entiende las órdenes sencillas? El abogado Navarro apartó una silla al final de la mesa. La señora Elena Vargas ha sido invitada a esta reunión como propietaria mayoritaria de las participaciones en el edificio de la calle de los Naranjos, en Sevilla. El silencio que cayó tras estas palabras fue casi físico. Alejandro no se movió. Verónica se quedó inmóvil con la mano en la copa. El abogado de Alejandro inmediatamente comenzó a hojear los documentos como si el papel pudiera decirle, de repente, que solo era un error. Uno de los inversores se apartó ligeramente de la mesa. Ricardo Morales apoyó la espalda en la silla y miró a Alejandro, algo que aún no era condena, pero definitivamente había dejado de ser confianza. «Esto es alguna broma», dijo finalmente Alejandro. Elena se acercó tranquilamente a la silla, pero no se sentó. «Hoy ya he oído varias veces que soy divertida. Empiezo a sospechar que es su mecanismo de defensa». Alejandro se puso rojo. «¿Usted es camarera?» «Sí». «¿Trabaja usted aquí?» «Sí». «Entonces explíqueme cómo demonios». «No hace falta un milagro, señor Mendoza. Basta un acta de notoriedad de herederos, varios procedimientos sucesorios, un poco de paciencia y un bufete, que lee los documentos con más atención que su equipo». El abogado de Alejandro palideció. Esa frase iba dirigida a él y lo entendió perfectamente. Navarro puso ante Elena un montón de documentos. «Señora Elena, según lo acordado, presentamos el proyecto de contrato de venta de participaciones junto con los anexos, la oferta de la empresa Mendoza Development y el dictamen sobre los cambios previstos en el inmueble». Elena miró los documentos. En la primera página aparecía su nombre, Elena Vargas, propietaria mayoritaria de las participaciones. Alejandro también lo vio. Su rostro cambió en un instante. La seguridad en sí mismo que había llevado toda la noche, como un segundo traje, de repente le quedaba pequeña. Intentaba mantener la calma, pero los dedos se le apretaron sobre la pluma. «¿Por qué nadie me informó de esto?», preguntó a su abogado. «Señor Mendoza, la información estaba en los documentos». «No pregunto dónde estaba. Pregunto por qué no sabía que la mujer que nos atendía en la mesa es parte de la transacción». Elena inclinó la cabeza. «Curioso, ¿verdad? Si lo hubiera sabido antes, quizás me habría hablado de otra manera. Y precisamente por eso es bueno que no lo supiera». Verónica apartó la silla. «Ha sido una provocación». Elena la miró. «No, ha sido una cena». La provocación fue la pregunta. «¿Cuánto cuesta mi dignidad?». Verónica palideció, pero rápidamente recuperó la expresión fría. «Por favor, no se haga la víctima. Ya que es la propietaria, podría haber entrado de inmediato y decir quién es. Podría, pero entonces solo habría sabido cómo tratan ustedes a la propietaria. Y a mí me interesaba cómo tratan a la camarera». Ricardo Morales bajó la mirada. Ese único movimiento dijo más que unas disculpas. Él entendía. Estuvo en esa mesa, oyó todo, no reaccionó. Y ahora ese silencio volvía a él más pesado que cualquier acusación. Alejandro se levantó. «Señora Vargas, si se ha sentido ofendida, podemos dejarlo atrás. En los negocios se dicen diferentes palabras. Lo que cuenta es el resultado final. No me he sentido ofendida. En ese caso, estupendo. Sentémonos y hablemos seriamente. Yo hablo seriamente desde el principio». «Perfecto. La oferta es ventajosa. Muy ventajosa. Recibirá una cantidad que le permitirá». Se interrumpió.
Se dio cuenta de que casi dice, le permitirá salir de este restaurante. Elena lo vio en sus ojos. ¿Qué le permitirá? Alejandro tragó saliva a gestionar libremente su futuro. Mi futuro lo gestiono sin su oferta. El abogado Navarro le pasó otra carpeta. Señora Elena, según su petición, también tenemos el análisis del plan de inversión de la empresa del señor Mendoza. Alejandro se puso rígido. ¿Qué análisis? Navarro no respondió. Abrió el documento y lo deslizó hacia Elena. El proyecto prevé la transformación del edificio en un objeto hotelero, la liquidación de parte de los apartamentos, intervenciones en las dependencias traseras y la rescisión de los contratos a los inquilinos actuales en la primera base legal posible. Ricardo Morales miró bruscamente a Alejandro. Usted dijo que los inquilinos tendrían garantías. Alejandro apretó la mandíbula. Recibirán una propuesta. No es lo mismo. Señor Ricardo, por favor, no sea ingenuo. Esto es una inversión. Elena pasó la página del informe. En los materiales para los inversores escribió usted que el inmueble está prácticamente asegurado, que los consentimientos de los propietarios son una cuestión formal, que el proyecto puede empezar en un trimestre. Alejandro la miró con ira. ¿De dónde ha sacado esos materiales? De su gente. A diferencia de usted, no ignoran los documentos. Verónica se inclinó hacia Alejandro. Haz algo. Fue una frase silenciosa, desesperada. Por primera vez esa noche no sonaba como una mujer segura de su posición. Sonaba como alguien que ve que un barco de lujo de repente hace agua y no sabe dónde están los botes salvavidas. Alejandro se enderezó e invocó una sonrisa en su rostro. La misma con la que antes intentaba cubrir el desprecio, ahora intentaba cubrir el miedo. Señora Elena, empecemos de nuevo. No se puede. Claro que se puede. Cada asunto tiene su precio. Elena lo miró largamente. En ese único instante recordó todo. Su risa en la mesa, la pregunta sobre la dignidad, las burlas de Verónica, el silencio de los inversores, las palabras sobre los inquilinos, a los que llamó trámites. Comprendió que Alejandro no había entendido nada. No estaba arrepentido. Solo estaba asustado por haber ofendido a la persona equivocada, y eso no era arrepentimiento. Era cálculo. No cada asunto, dijo. Luego se sentó tranquilamente a la mesa. El abogado Navarro le pasó la pluma. Alejandro contuvo el aliento. En el salón se hizo tanto silencio que se oía el lejano zumbido del aire acondicionado y el murmullo amortiguado del restaurante tras la puerta. Elena puso la mano sobre el contrato. Por un segundo todos pensaron que firmaría. Alejandro incluso se inclinó ligeramente, como si quisiera ver el movimiento de su mano. Pero Elena no abrió la pluma. En cambio, cerró los documentos. No firmaré este contrato. Verónica soltó el aire, como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. El abogado de Alejandro palideció aún más. Ricardo Morales se apartó de la mesa. Alejandro permaneció inmóvil. No puede hacer esto, dijo en voz baja. Elena lo miró directamente a los ojos. Puedo. En eso consiste la propiedad, repitió las palabras del abogado Navarro, pero en su boca sonaron como una sentencia. Alejandro apretó las manos en puños. Arruinará un proyecto que vale cientos de millones. No. Detendré un proyecto construido sobre el desprecio, la mentira y la convicción de que las personas son un trámite. Usted no entiende los negocios. Elena sonrió tristemente. Señor Mendoza, usted lleva toda la noche confundiendo los negocios con la soberbia. La diferencia es que los negocios requieren confianza. La soberbia solo requiere público. Esta vez nadie bajó la mirada. Todos miraban a Alejandro por primera vez, no como a un líder, sino como a un problema. Elena se levantó de la mesa. Gracias, señores. Mi postura es clara. El edificio de la calle de los Naranjos no será vendido a la empresa del señor Mendoza. ¿Es venganza? Siseó Alejandro. Elena se detuvo en la puerta. No. Venganza sería si le tratara como usted me trató a mí. Miró una vez más los documentos sobre la mesa. Solo no le permito firmar sobre la vida ajena. Salió del salón tranquilamente. A su espalda quedó Alejandro Mendoza, su prometida, los inversores y el contrato en el que faltaba una firma. La firma de
la mujer a la que una hora antes intentaba enseñar humildad con una copa de vino. Y ahora era él quien estaba sentado a la mesa en la que yacía la lección más cara de su vida. Vuelva a ese salón y firme. No sabe con quién acaba de empezar una guerra. Alejandro Mendoza alcanzó a Elena en el pasillo que conducía del salón privado a la trastienda del restaurante. Todavía no gritaba, pero su voz tenía esa peligrosa dureza del hombre que ha acostumbrado a los demás toda su vida a que su enfado es problema de todos a su alrededor. Elena se detuvo junto a la pared revestida de madera oscura. Tras las puertas, cerradas del salón, seguía reinando un silencio pesado. Los inversores se quedaron en la mesa con el abogado Navarro, el notario y los documentos que de repente dejaron de ser un billete al éxito para convertirse en prueba de las promesas demasiado seguras de Alejandro. Se dio la vuelta lentamente. Ya no parecía una camarera terminando su turno. Tampoco parecía una mujer buscando venganza. Estaba erguida con la carpeta bajo el brazo, tranquila, fría, extrañamente inaccesible. Esa calma llevaba a Alejandro a la locura más que cualquier grito. Señor Mendoza dijo, las guerras las empieza quien trata a las personas con obstáculos. Yo solo he cerrado la puerta. La puerta, resopló, acaba de bloquear un proyecto que vale cientos de millones de euros. Un proyecto que no debería empezar en esta forma. ¿Por qué? Porque he herido su orgullo. Elena lo miró más tiempo. Por primera vez esa noche vio en su cara no solo soberbia, sino también miedo, todavía pequeño, todavía oculto bajo el traje caro y la sonrisa ensayada, pero ya presente. Alejandro no temía a Elena como persona, temía la pérdida de control. Y para un hombre que toda su vida confundió el control con el valor, eso era casi una catástrofe personal. No se trata de mi orgullo, respondió. Se trata del edificio, de las personas que viven allí, de los documentos que su empresa presentó a los inversores y de que hace un momento en la mesa usted dijo una frase muy importante. ¿Cuál? Cada uno tiene su precio. Alejandro apretó la mandíbula. Era una metáfora de negocios. No, era un diagnóstico de su carácter. Por un momento pareció que quería responder bruscamente, pero en el pasillo apareció Verónica. Caminaba rápido con el teléfono en la mano y la ira escrita en la cara. Detrás de ella salió inseguro el abogado de Alejandro. Alejandro, los inversores empiezan a hacer preguntas, dijo. Ese Morales ha exigido la documentación completa de los inquilinos. El otro pregunta si realmente teníamos el consentimiento de la propiedad. ¿Qué está pasando ahí? Alejandro no apartó la vista de Elena. La señora Vargas ha decidido hacerse la heroína moral. Verónica miró a Elena de arriba abajo, pero esta vez en su mirada ya no había la misma ligereza. Antes la miraba como a una camarera, ahora como a un problema que tiene un nombre en el contrato. Usted probablemente no entiende qué dinero hay sobre la mesa, dijo. Elena arqueó ligeramente las cejas. Lo entiendo. Por eso no lo tocaré. Verónica se rió nerviosamente. Todos dicen eso hasta que ven una cantidad concreta. Es curioso cómo ustedes creen que el mundo funciona exclusivamente bajo sus reglas. El mundo funciona con dinero. No. Con dinero funcionan muchas cosas. El mundo sigue funcionando con consecuencias. El abogado de Alejandro, el letrado Serrano, carraspeó en voz baja. Señora Elena, quizás intentemos con calma. Tal vez hubo un malentendido. El señor Mendoza no conocía su papel en la transacción. Y la situación anterior en la mesa fue muy desafortunada, le interrumpió Elena. Lo entiendo, pero quizás no deberíamos mezclar cuestiones personales con las de negocios. Elena abrió la carpeta y sacó un fino fajo de documentos. Precisamente no mezclo. Por eso la negativa a firmar no se deriva de lo que escuché en la mesa, aunque fue lo suficientemente feo para recordarlo. Me niego, porque he leído el análisis de su proyecto. Alejandro se quedó helado. ¿Qué análisis? El que ustedes aparentemente no querían mostrar demasiado ampliamente. Serrano palideció. Esos son materiales internos. Algunos eran anexo a la oferta. Otros los recibí de personas que consideraron que como propietaria mayoritaria debería conocer el plan completo, especialmente la parte relativa a la optimización del estado de los inquilinos. Verónica frunció el ceño.
Es un término estándar. Los términos estándar suelen ser muy cómodos cuando se quiere ocultar acciones muy feas. Elena le pasó el documento al abogado Serrano. Este lo tomó de mala gana, como si el papel le quemara los dedos. En su plan se asumía la rescisión gradual de los contratos, presión económica sobre los inquilinos mayores, cortes, donde parte de las instalaciones bajo el pretexto de reformas y llevar a una situación en la que los residentes actuales consideraran que seguir viviendo en el edificio es imposible. Alejandro dio un paso hacia ella. Es manipulación. Cualquier gran reforma requiere inconvenientes temporales. Elena lo miró directamente a los ojos. Señor Mendoza, un inconveniente es el ruido de un taladro a las 8 de la mañana. Lo que usted planeaba era expulsar a la gente de su casa para que su hotel tuviera un folleto publicitario más bonito. Verónica cruzó los brazos. Esa gente recibiría dinero. No todos quieren dinero en lugar de su vida. Eso es sentimental. Y usted es muy práctica, ¿verdad? Especialmente cuando la vivienda ajena se convierte en un lobby con mostrador de mármol. Verónica abrió la boca, pero no respondió. Por primera vez, esa noche le faltó una réplica. Estaba acostumbrada a personas que callan bajo su mirada fría. Elena no solo no callaba, decía exactamente lo necesario para que cada frase dejara huella. Del salón privado salió Ricardo Morales. El inversor mayor se detuvo a unos pasos de ellos. Señor Mendoza, dijo lentamente, quiero oír una respuesta inequívoca. ¿Nos presentó el proyecto como asegurado? A pesar de que no tenía el consentimiento de la señora Vargas, Alejandro se dio la vuelta bruscamente. Señor Ricardo, por favor, no se deje arrastrar a un teatro emocional. No es teatro. Es una pregunta sobre mi dinero. Esas palabras cambiaron la atmósfera. Mientras Elena hablaba de dignidad, inquilinos y el edificio, Alejandro podía intentar presentarla como una mujer ofendida, pero cuando el inversor preguntó por el dinero, el asunto entró en un terreno en el que Alejandro mismo se había sentido más seguro hasta ahora. Y de repente el suelo bajo sus pies se volvió resbaladizo. El proyecto estaba en una etapa avanzada, respondió Alejandro. No pregunto eso. La mayoría de los accionistas estaban listos para hablar. No pregunto eso. Alejandro miró a su abogado. Serrano callaba. El silencio de un abogado en tal momento suele ser más elocuente que una confesión de culpa. Ricardo Morales trasladó la mirada a Elena. Señora Vargas, ¿alguna vez declaró usted su consentimiento para la venta de la participación a la empresa del señor Mendoza? No. ¿Recibió la oferta completa? La recibí. Y la rechacé preliminarmente hace una semana pidiendo explicaciones sobre los inquilinos. Morales miró a Alejandro. De eso tampoco sabíamos nada. Verónica intervino bruscamente, porque era una etapa de negociación. No todas las dudas se muestran a los inversores. ¿Duda? Elena la miró fríamente. La falta de consentimiento de la propietaria mayoritaria no es una duda. Es un muro. Del salón salieron otros 2 inversores. Ya nadie estaba sentado cómodamente. La conversación, que debía terminar con una firma y un brindis, se trasladó al pasillo como un incendio que se escapó de la chimenea y comenzó a prender las cortinas. Alejandro intentaba recuperar el control. Bien, basta. Señora Vargas, por favor, diga la cantidad. Elena lo miró con calma. ¿La cantidad? Sí. Todos tienen un punto en el que dejan de fingir santidad. Por favor, diga. ¿Cuánto quiere? Subiremos la oferta. ¿Un 10%? ¿Un 20%? Puedo proponer una participación en el beneficio futuro del hotel. Verónica le tocó el hombro. Alejandro, cállate, Siseo. Elena lo notó. La forma en que hablaba a la mujer que hace una hora presentaba al mundo como una victoria. La gente como Alejandro era amable solo hasta el momento en que la otra persona les ayudaba a ganar. Cuando se volvía incómoda, inmediatamente caía del pedestal al nivel de obstáculo. No venderé la participación en su empresa, dijo Elena, sin importar la cantidad. Alejandro se rió brevemente. No le creo. Eso no me hace falta. ¿Se está vengando? No, claro que sí. La humillé en la mesa, así que ahora intenta humillarme ante los inversores. Elena lo miró por un momento sin decir palabra. Señor Mendoza, usted mismo se humilla mejor. Yo no tengo esas competencias. Alguien detrás soltó una risita, pero rápidamente cayó.
Alejandro se puso rojo. ¿Se cree usted mejor? No. Creo que tengo derecho a decir no. Y yo tengo derecho a luchar por mi inversión. Lo tiene. Solo le pido no confundir la lucha con la presión y la inversión con la toma de algo que aún no posee. Ricardo Morales volvió a hablar. Señora Vargas, ¿qué piensa hacer con el edificio? Elena se volvió hacia él. Era la pregunta que esperaba. No porque quisiera brillar, sino porque por fin alguien preguntaba no por el precio, sino por el sentido. Quiero renovarlo, dijo, pero no convertirlo en un hotel para gente que vendrá un fin de semana y hará fotos de la escalera, sin saber que alguien vivió allí toda su vida. El edificio necesita reforma, es verdad. Necesita nuevas instalaciones, asegurar la fachada, trabajos de conservación, pero los residentes se quedarán. La planta baja se puede aprovechar socialmente. Un pequeño restaurante, una cafetería, un espacio de talleres, un lugar que gane dinero, pero no expulse a la gente por la puerta. Alejandro puso los ojos en blanco. Cuento para periódicos. No, un modelo con una tasa de retorno más baja, pero más estable en imagen y, legalmente. Morales la miró más atentamente. Esa frase cambió todo. De repente, Elena no sonaba como una heredera sentimental. Sonaba como alguien que entiende los números, el riesgo y el proyecto. Alejandro también lo entendió, y odió esa conciencia. Usted trabaja como camarera, dijo con énfasis. Elena asintió. Sí. ¿Y quiere enseñarme a invertir? No. Quiero recordarle que la propiedad no desaparece solo porque la propietaria lleve delantal. En la cara de Morales apareció una sombra de reconocimiento. ¿Tiene preparado un plan alternativo? Sí, con el bufete y un asesor técnico. No era hoy el tema de la reunión, porque vine a escuchar su oferta. Finalmente, escuché también su actitud hacia la gente. Eso aceleró mucho la decisión. Alejandro la miró con odio. Se arrepentirá. El abogado Navarro, que hasta ahora había estado a un lado, dio un paso adelante. Señor Mendoza, sugiero precaución al formular amenazas, especialmente ante testigos. Alejandro calló. No porque le faltara ira, le faltaba impunidad. Verónica apartó de él un paso. Un pequeño movimiento, pero Elena lo notó. Así comenzaba la desintegración. Primero, ya no hay admiración. Luego desaparece el tacto, luego el teléfono deja de responder a las llamadas. Alejandro, dijo Verónica en voz baja. Tenemos que hablar con el bufete inmediatamente. Ahora no, ahora. Si los inversores consideran que ocultaste el riesgo, no oculté nada. Pero su voz ya no sonaba como la voz de un líder, sonaba como la voz de un hombre que se explica de un incendio, sosteniendo cerillas en la mano. Elena cerró la carpeta. Señor Morales, señores, el abogado Navarro tiene mi poder para transmitir información sobre el plan alternativo a las partes interesadas. No tengo intención de mantener más conversaciones con la empresa del señor Mendoza. Alejandro miró a los inversores. No creerán que esto va en serio. Morales respondió primero. Tomo muy en serio todo lo que puede costarme varias decenas de millones de euros. El segundo inversor añadió. Suspendo la participación hasta la aclaración completa de la estructura de propiedad y el riesgo legal. El tercero solo asintió con la cabeza. Fue suficiente. Alejandro entendió que había perdido no solo la firma, había perdido la confianza. Y la confianza en su mundo era una moneda que no se podía pedir prestada rápidamente bajo fianza de un reloj. Elena se dirigió hacia la trastienda. Quería salir tranquilamente, sin una última frase, sin un cierre teatral de la escena. Pero Alejandro no podía callar. Sigue siendo solo una camarera, lanzó tras ella. Ella se detuvo. Lentamente giró la cabeza. No, señor Mendoza. Soy camarera, propietaria y la mujer cuyo apellido acaba de detener su contrato. Tenga cuidado, porque para ser solo alguien, hoy he hecho bastante. El pasillo enmudeció. Elena se fue. Detrás de ella quedó el millonario que una hora antes le enseñaba humildad. Ahora él mismo estaba de pie ante las puertas, cerradas del salón privado con los inversores mirándole las manos. La prometida
perdiendo la paciencia y el abogado que de repente quería estar en cualquier otro lugar. Y dentro, sobre la mesa, yacía el contrato. Hermoso, caro, elaborado e inútil, porque faltaba en él el apellido de la mujer a la que Alejandro Mendoza no consideró digna de una palabra amable. Señor Mendoza, no retiro el dinero porque la camarera le haya avergonzado. Lo retiro porque usted nos mintió. Ricardo Morales dijo esto con calma, pero en el salón privado del restaurante sonó como el estruendo de un portón al cerrarse. Alejandro Mendoza estaba de pie, junto a la mesa con la mano apoyada en el tablero, y su cara tenía el color de un hombre que hace un momento estaba seguro de controlar todo, y ahora no controlaba ni su propia respiración. Sobre la mesa seguía el contrato, grueso, elegante, preparado por el bufete, encuadernado en fajos perfectamente iguales, marcado con notitas de colores y firmas en los lugares que debían cambiar edificio sevillano en un hotel de lujo. Hace una hora, Alejandro se imaginaba que al final de la noche haría un brindis, sonreiría a los inversores y diría algo sobre la visión, el coraje y el enfoque moderno de los monumentos. Ahora, nadie tenía ganas de brindar. Incluso el café se enfrió tan eficazmente como la atmósfera en la mesa. Señor Ricardo, comenzó Alejandro forzando una sonrisa. Son palabras muy fuertes. Entiendo las emociones, pero por favor no ceda a la representación que ha montado la señora Vargas. ¿Representación? Morales arqueó las cejas. Señor Alejandro, la representación la ha montado usted durante los últimos 3 meses. Nos mostró presentaciones, previsiones, visualizaciones del hotel, ingresos previstos, calendario de reformas. Todo estaba listo excepto un pequeño detalle. ¿Las negociaciones de propiedad estaban en curso? No. Usted afirmó que estaban prácticamente terminadas. Alejandro miró a su abogado. El letrado Serrano estaba sentado rígidamente con los dedos entrelazados sobre los documentos. Parecía como si acabara de calcular si le salía más a cuenta decir la verdad o fingir problemas repentinos de voz. Señor letrado, dijo Morales, por favor, responda claramente. ¿Tenía la empresa, visto del señor Mendoza, el consentimiento por escrito de la señora Elena Vargas para la venta de las participaciones? Serrano tragó saliva. No tenía el consentimiento formal. Había conversaciones en curso. ¿Rechazó la señora Vargas la oferta preliminarmente hace una semana? El abogado dudó. Ese segundo fue suficiente. Sí, dijo finalmente, presentó objeciones. El segundo inversor, Pedro Domínguez, hasta ahora silencioso, apartó la silla. Alejandro, no nos dijiste eso, porque no era relevante en esta etapa. ¿La falta de consentimiento de la propietaria mayoritaria no era relevante? Alejandro golpeó la mesa con la mano. Maldita sea, todos sabemos cómo funciona este mercado. La gente opone resistencia para subir el precio. Es normal. La señora Vargas se hace ahora la santa porque ha sentido que puede exprimir más. La puerta del salón estaba entreabierta. Elena estaba al otro lado, en el pasillo junto al abogado Navarro. No pretendía escuchar a escondidas, pero no tenía que esforzarse especialmente. Alejandro hablaba alto, como siempre cuando le faltaban argumentos. Navarro la miró. ¿Quiere entrar? Elena guardó silencio por un momento. Todavía no. Dentro habló Verónica. Su voz ya no tenía esa seguridad aterciopelada con la que antes humillaba a Elena en la mesa. Ahora sonaba dura pero nerviosa. Alejandro, tenemos que cambiar de estrategia. No puedes luchar contra todos ¿Lo ves? No me vas a dar lecciones. Alguien tiene que hacerlo, ya que tu seguridad en ti mismo nos está costando el proyecto. Se hizo el silencio en la mesa. Elena arqueó ligeramente las cejas. Navarro murmuró. La prometida empieza a leer el balance. Un poco tarde respondió Elena en voz baja, pero al menos sin erratas. En el salón, Alejandro se volvió bruscamente hacia Verónica. ¿Nos? Verónica se dio cuenta de que había dicho demasiado. Se arregló el puño de la prechaqueta clara. ¿Sabes a qué me refiero? No. Creo que empiezo a entenderlo. Cuando iba bien, era nuestro proyecto. Cuando apareció el problema, es mi seguridad en mí mismo. Tú llevabas las conversaciones
Y tú estabas encantada al lado cuando todos veían en nosotros a los futuros dueños del hotel. No me culpes de tus errores. Ricardo Morales se levantó lentamente. Sus tensiones privadas no me interesan. Me interesan los documentos, y los documentos muestran que el proyecto nos fue presentado como casi cerrado, aunque la persona clave no solo no dio su consentimiento, sino que tenía serias objeciones. La señora Vargas está emocionalmente ligada al edificio, dijo Alejandro. Eso dificulta las conversaciones racionales. Entonces, Elena entró en el salón. No se apresuraba. No necesitaba el efecto sorpresa. Ese efecto ya se había producido cuando su apellido apareció en el contrato. Ahora venía a por otra cosa, a por orden. Todos giraron la cabeza. Alejandro apretó la mandíbula. ¿Usted otra vez? Elena lo miró con calma. Usted otra vez habla de mí como si no estuviera aquí. Supongo que es un hábito, pero hoy excepcionalmente poco rentable. Ricardo Morales le hizo un gesto con la cabeza. Señora Vargas, qué bueno que está. Me gustaría oír si realmente su decisión es puramente emocional. Elena se acercó a la mesa y puso ante sí la fina carpeta. No. Las emociones me dirían que saliera de aquí después de la primera frase ofensiva del señor Mendoza y nunca más hablara con ustedes. La razón me dijo que leyera los documentos. Alejandro resopló. Bonito discurso. Gracias. Más corto que su presentación del hotel y contiene más hechos. Domínguez se tapó la boca con la mano. No se sabía si tosió o intentó contener la risa. Elena abrió la carpeta. El edificio de la calle de los Naranjos necesita reforma. Eso no lo cuestiono. La instalación eléctrica está en mal estado. El tejado necesita reparación. Y la fachada debería pasar por trabajos de conservación. Pero el proyecto del señor Mendoza preveía la transformación del edificio en un hotel a costa de los residentes actuales sin garantías reales para los inquilinos. Eso no es verdad, gruñó Alejandro. Elena deslizó hacia los inversores el documento. Página 23. Punto. Optimización de la estructura de alquiler. Página 31. Limitaciones temporales de acceso a partes seleccionadas del edificio durante el período de obras. Página 42. Recomendación de renegociación de contratos en relación con el cambio de función del objeto. Morales tomó el documento y leyó varias líneas. Su rostro se volvía cada vez más cerrado. Esto no pinta bien. Porque no debía pintar bien, dijo Elena. Debía estar escrito de tal manera que nadie dijera directamente. Echaremos a la gente mayor de sus apartamentos, porque el lobby de mármol queda mejor en el folleto. Verónica apartó la mirada. Alejandro, en cambio, levantó la voz. Usted no tiene idea de cuánto cuesta mantener un edificio así. Sí la tengo. No la tiene. Tengo el presupuesto técnico, la opinión del conservador y el plan preliminar de financiación de la reforma sin cambio de función de todo el objeto. Esa frase silenció el salón. Morales la miró más atentamente. ¿Tiene un plan alternativo? Elena asintió. Sí. Restauración y modernización del edificio conservando los apartamentos. La planta baja puede cumplir una función comercial y social. Cafetería, pequeño, restaurante, sala de talleres. Parte de los ingresos del alquiler de locales comerciales cubriría los costes de mantenimiento. Además, son posibles fondos municipales y programas de conservación. El retorno será más lento que con hotel, pero el riesgo social, legal y de imagen mucho menor. Domínguez se inclinó hacia adelante. ¿Ha preparado el modelo financiero? Preliminar. No he venido hoy a venderlo, pero puedo compartirlo con las entidades interesadas tras la firma de una cláusula de confidencialidad. Alejandro se rió bruscamente. Increíble. La camarera con modelo financiero. Elena lo miró sin rastro de ira. Señor Mendoza, hoy realmente ha agotado el límite de sorpresas derivadas del hecho de que una mujer sepa leer documentos. Esta vez, nadie se rió. No porque la frase fuera floja, sino porque todos entendieron que no era momento para risas. Alejandro perdía con cada minuto no solo el proyecto, sino también los restos de autoridad. Verónica se levantó. Tengo que hacer una llamada. Alejandro la miró con dureza. ¿Ahora? Sí, ahora. ¿A quién? A alguien que sepa evaluar el riesgo sin insultar a la propietaria. Fue un golpe. No ruidoso, pero certero.
Verónica salió del salón, y Alejandro siguió con la mirada con incredulidad. Hace un momento estaba sentada junto a él como adorno de la victoria. Ahora desaparecía como una persona que de repente recordaba que un barco que se hunde solo tiene un defecto. Está mojado. Morales cerró la carpeta. Señor Mendoza, hasta la aclaración completa suspendo la participación en la financiación del proyecto. Señor Ricardo, esto no es una negociación. Domínguez añadió. Yo también necesito un análisis legal completo y una explicación de por qué no. Se nos informó de la negativa de la señora Vargas. El tercer inversor, hasta ahora sentado en silencio, se levantó y se abrochó la americana. En estas condiciones no hay nada de qué hablar. Buenas noches a todos. Alejandro miraba cómo apartaban las sillas uno tras otro. Ese era precisamente el momento en que la soberbia deja de ser una postura y empieza a ser una cuenta a pagar. Ustedes cometen un error, dijo entre dientes. Este proyecto volverá. Sin mí, ese edificio seguirá pudriéndose. Elena cerró su carpeta. No. Sin usted dejará de ser tratado como un botín. ¿Usted realmente cree que salvará el mundo con una cafetería social? No. Quiero salvar un edificio de un hombre que piensa que el mundo es su buffet libre. El abogado Navarro carraspeó en voz baja. Eso es hasta bonito. El mundo no es un buffet. Podemos ponerlo en una placa en la entrada. Elena lo miró con una sombra de sonrisa. Primero arreglemos el tejado. Alejandro recogió bruscamente sus documentos. Los papeles se deslizaron de la carpeta y se esparcieron por la mesa. Por un breve instante intentó atraparlos, pero parecía tan miserable que incluso Elena sintió no satisfacción, sino cansancio. No era un gran oponente, era un hombre que durante años creció a los ojos de los demás, porque nadie se atrevió a decirle, «No, ahora siéntese». Bastó para ver cuánto pesaba realmente. «Todavía se arrepentirá», dijo en voz baja. El abogado Navarro inmediatamente lo miró con dureza. «Aconsejo terminar la noche sin amenazas». Elena levantó la mano, deteniendo al abogado. «Que hable. Es probablemente lo último que le queda hoy». Alejandro la miraba con odio. «¿Cree que ha ganado?» Elena respondió con calma. «No. Creo que por primera vez en mucho tiempo alguien en esta mesa ha perdido, honestamente». Salió del salón privado junto con el abogado Navarro. Fuera, el restaurante y seguía funcionando. Los camareros llevaban platos, los invitados conversaban, alguien se reía en la barra. El mundo no se detuvo porque un millonario perdiera, una inversión. El mundo tenía en tales asuntos mucho sentido común. En la estación de servicio estaba Pablo. Cuando vio a Elena, se enderezó. ¿Y qué? Elena se quitó la chaqueta y por un momento la sostuvo en el hombro. La mesa número 7 no pedirá postre. Pablo guiñó un ojo. Eso supongo que es bueno. Para la cocina, seguro. El soufflé lleva mal a la gente, con exceso de ego. Pablo soltó una carcajada, pero enseguida se puso serio. ¿Realmente te has negado? Sí. ¿Y qué ahora? Elena miró por la ventana del restaurante La Noche de Madrid. Las luces de la ciudad se reflejaban en los cristales, y por la calle pasaban coches de gente que no tenía idea de que hace un momento en el salón privado había caído un proyecto que valía cientos de millones. Ahora dijo, hay que hacer algo más difícil que negarse. ¿Qué? Cumplir la promesa. A la mañana siguiente los portales aún no escribían sobre la historia. No había titulares, artículos sensacionalistas, ni fotos de Alejandro saliendo del restaurante con la cara de un hombre que ha olvidado cómo es la seguridad en sí mismo. Pero los teléfonos ya sonaban. Los inversores querían documentos, los bufetes querían explicaciones. Verónica quería apartar su nombre del proyecto y Alejandro Mendoza, por primera vez en años, tenía que dar explicaciones no a una camarera, no a los inquilinos, no a personas que consideraba un trámite. Tenía que dar explicaciones a su propio dinero, y ese era un público que no aplaudía, por un traje caro. Señora Elena, por primera vez en 30 años alguien nos ha preguntado si queremos quedarnos aquí. Una mujer mayor estaba en el portal del edificio sevillano en la calle de los Naranjos y sostenía en las manos una taza de té. Se llamaba Doña Sofía Reyes. Tenía 78 años. Pelo plateado recogido en un pequeño moño y ojos en los que
Durante años había cabido más miedo del que nadie debería llevar en su propia chara. Elena Vargas la miró con suavidad. Porque esta es su casa, doña Sofía. La reforma no debería empezar por echar la gente. Doña Sofía apretó la taza contra su pecho, como si esas palabras fueran más cálidas que el té. El edificio se veía diferente que unos meses antes. Seguía siendo viejo. Seguía teniendo grietas en el yeso, y la escalera olía a madera y polvo e historia. Pero en el aire se sentía el cambio, no ese brutal de promotor que viene con ruido, una pancarta polvorienta. Aquí nace el lujo y una mirada que dice a los inquilinos que son un obstáculo. Era un cambio, paciente, honesto, ese que empezaba por la conversación. En el patio había andamios. Los obreros aseguraban la fachada desde el lado del patio. El conservador de monumentos revisaba las viejas barandillas. Un joven arquitecto medía la puerta del antiguo lavadero, que iba a ser transformado en una pequeña sala de talleres, en la dependencia trasera, donde antes durante años solo había sillas rotas y una vieja estufa. Se planeó un lugar de encuentro para los mayores y los niños del barrio. Y en la planta baja, tras grandes ventanales que daban a la calle, nacía el restaurante de Elena. No lujoso, no fingiendo ser un palacio para gente que viene principalmente por una foto para Internet. Auténtico, con mesas de madera, lámparas viejas renovadas por un artesano local, una carta sencilla y el nombre escrito en papel de diseño bajo, el portón verde. El nombre provenía del viejo portón, que Alejandro Mendoza quería cambiar por una entrada moderna de hotel con acristalamientos y mármol. Elena se empeñó en conservarlo. Era pesado, de madera, verde, un poco torcido y absolutamente no encajaba en los folletos de inversión. Es decir, ideal. Su abuela estaría orgullosa, dijo doña Sofía. Elena apartó la vista hacia el patio. Por un momento la vio en su imaginación una mujer mayor con delantal regando geranios en el balcón del segundo piso. Abuela no tenía una gran fortuna a los ojos del mundo. Tenía llaves de los apartamentos, conocía los nombres de los niños del patio y siempre sabía quién necesitaba sopa y quién solo conversación. Alejandro lo llamaría sentimentalismo. Elena lo llamaba valor. Eso espero, respondió en voz baja. El teléfono vibró en el bolsillo de su abrigo. En la pantalla apareció un mensaje del abogado Navarro. Mendoza ha perdido otro inversor. Domínguez se ha retirado oficialmente. Los medios del sector piden comentarios. Elena guardó el teléfono sin respuesta. No se alegraba. Eso podría sorprender a alguien a quien le gustaran las historias sencillas de venganza. Alejandro humilló a la camarera. La camarera resultó ser la propietaria. El millonario cayó. Bonito cierre. Genial para contar con un café. Pero la vida no era tan simple. Elena no quería ver cómo Alejandro sufría, solo quería que dejara de hacer daño a otros bajo el pretexto de la inversión. Y el hecho de que su propia soberbia hiciera el resto del trabajo. Era ya asunto entre él y el espejo. El espejo, como se sabe, suele ser el asesor de negocios más cruel, porque no cobra comisión y no finge admiración. Unas semanas después de la noche en el Salón Rubí, los portales empezaron a escribir sobre el asunto. Primero con cautela. Proyecto hotelero en el barrio de Santa Cruz de Sevilla suspendido. Luego con más valentía. Los inversores preguntan por los documentos de Mendoza. Al final aparecieron títulos que Alejandro seguramente odiaba más. Millonario pierde proyecto por falta de consentimiento de la propietaria. Nadie escribía sobre la camarera. Y mejor, Elena no necesitaba que el mundo supiera en qué mesa fue humillada. Bastaba que las personas que entonces estaban sentadas a la mesa recordaran ese momento para el resto de su vida. Verónica Robles desapareció del entorno de Alejandro tan hábilmente como antes le arreglaba la corbata ante los inversores. Oficialmente necesitaba espacio. Extraoficialmente, entendió que el apellido Mendoza temporalmente dejó de ser un ascensor al piso superior. Y Verónica no era una mujer que subiera por las escaleras y al lado no había un fotógrafo. Alejandro intentó aún luchar. Llamaba al bufete, enviaba propuestas. Primero, subía la cantidad. Luego amenazaba con demanda.
Luego sugería una reunión sin emociones. Al final escribió un breve mensaje a Elena. Exageré aquella noche. Podemos arreglarlo. Elena lo leyó una vez, luego lo borró. No porque no creyera en las disculpas. Creía, pero sabía también que a veces el hombre no se arrepiente de lo que hizo. Se arrepiente solo de haberlo hecho ante la persona equivocada. Alejandro no se disculpó con la camarera. Alejandro intentó recuperar la firma de la propietaria, y esa era una diferencia mayor que entre el café de máquina y el café de máquina expendedora en la estación a las 5 de la mañana. Aparentemente uno y otro es café, pero el alma sabe dónde ha sido ofendida. Unos meses después, la reforma de la primera parte del edificio llegó a su fin. No todo estaba listo. El tejado requería más trabajos. Parte de los apartamentos esperaban nuevas instalaciones, y el patio apenas iba a recibir vegetación. La planta baja ya estaba renovada. El día de la apertura del restaurante bajo el portón verde, Elena vino temprano por la mañana. Aún no había clientes. Por las ventanas entraba una luz suave. En el mostrador había bollos frescos. En la cocina olía a café, mantequilla y sopa de tomate, cocinada según la receta de su madre. En la pared colgaba una foto antigua de la abuela, la misma que Elena guardó en el cajón durante años. La abuela estaba en ella en el portón del edificio, sonriente, con la mano apoyada en la madera verde. Bajo la foto se colocó una pequeña placa. No toda casa hay que venderla. Algunas hay que salvarlas. Elena estuvo frente a esa fotografía un buen rato. Lo logramos, susurró. Todavía no todo, se oyó una voz a su espalda. Se dio la vuelta. En la puerta estaba Pablo, el antiguo sumiller del Salón Rubí. Llevaba una camisa blanca y un delantal negro. Parecía emocionado. Jefa, dijo con una seriedad tan exagerada que casi era teatral. Informo de la indisposición para atender a los invitados y prometo no servir la añada equivocada a millonarios con complejos. Elena sonrió por primera vez ese día realmente con ligereza. Bien. A los millonarios con complejos los tenemos hoy fuera de carta. Lástima. Dicen que combinan bien con la amarga derrota. Pablo. Ya me callo. Casi antes de que entrara doña Sofía, el señor Ramón de la planta baja, varias familias del edificio y la representante de la fundación con la que Elena inició la colaboración. En el antiguo lavadero iban a tener lugar talleres culinarios y para jóvenes que salían de casas de acogida y familias sustitutas. Elena quería emplearlos en el restaurante, enseñarles el servicio, la cocina, el trabajo con la gente, la puntualidad y la fe en que el pasado no tiene por qué ser una sentencia de por vida. El primer día no hubo banquete, no hubo alfombra roja, no hubo cámaras. Hubo café, bizcocho, sopa, y gente que por primera vez en mucho tiempo vino al lugar, renovado sin miedo de que alguien en un momento les diera el despido en lugar de un menú. Alrededor del mediodía, cuando el restaurante ya estaba lleno, Elena notó por la ventana una silueta conocida. Alejandro Mendoza estaba al otro lado de la calle. No tenía consigo a Verónica. No tenía a los inversores, no tenía al abogado. Tenía un abrigo oscuro, los labios apretados y la cara de un hombre que ha venido a ver si el lugar de su derrota realmente se ha convertido en el comienzo ajeno. Por un momento miró el cartel bajo el portón verde, luego miró por la ventana y vio a Elena. Sus miradas se encontraron por unos segundos. Antes, el restaurante de Madrid la miraba como a una persona insignificante, alguien de la bandeja, la copa y la cuenta. Ahora él estaba en la acera y ella estaba en su local, en su edificio, en el lugar que no le permitió convertir en un folleto para turistas ricos. No sonrió con triunfo, no giró la cabeza con desprecio, simplemente le asintió ligeramente, como a un invitado que no tiene reserva. Alejandro por un momento parecía como si quisiera entrar. Quizás disculparse, quizás decir algo que tenía preparado, quizás simplemente demostrarse a sí mismo que todavía puede cruzar cualquier puerta, pero no entró. Se dio la vuelta y se alejó por la calle hacia el cruce. Elena lo miró un momento y luego volvió adentro.
Pablo llevaba justo una bandeja con cafés a la mesa junto a la ventana. ¿Quién era?, preguntó en voz baja. Un antiguo cliente, respondió Elena. De los que no dejan propina. Pablo la miró. Dejó una lección. Elena asintió con toda seriedad. El peor tipo de pago. No se puede cambiar. Pablo se rió por lo bajo. Por la tarde, cuando el primer bullicio pasó, Elena salió al patio. Bajo el portón verde había una maceta con un árbol joven. No era un naranjo como antes, sino un manzano. Doña Sofía se empeñó en que el manzano sería mejor, porque a los niños les gustan más las manzanas y los árboles no deberían vivir exclusivamente de nostalgia. Elena tocó el tronco fino. Pensó en aquella noche, en el salón Rubí, en las palabras de Alejandro, en la risa de Verónica, en el silencio de la gente que veía la humillación y prefería no arriesgar su propia comodidad. Pensó también en sí misma de pie, con la botella de vino, con el rostro tranquilo, aunque por dentro dolía. No se arrepentía. Si aquella noche hubiera transcurrido de otra manera, quizás Alejandro seguiría fingiendo ser un hombre de gran visión. Quizás los inversores creerían en su presentación. Quizás los inquilinos de la calle de los Naranjos empezarían a recibir escritos que no entienden y propuestas que no se pueden llamar honestas. Una humillación reveló toda la verdad, no sobre Elena, sobre él. Por la noche el restaurante se vaciaba lentamente. Elena se quedó en la última mesa y recogió las tazas. Pablo la miró desde la cocina. «Jefa, puedo hacerlo yo». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué lo haces?». Elena levantó la taza y sonrió con calma. «Porque no hay trabajo que quite valor al hombre. Solo hay personas que intentan quitárselo». Pablo calló. Tras la ventana Sevilla encendía lentamente las luces. La calle, adoquinada, brillaba tras la breve lluvia, y el portón verde del edificio parecía como si desde siempre hubiera esperado esa noche. Elena cerró la puerta del restaurante la última, no como camarera a la que se podía humillar ante los invitados, no como heredera a la que intentaron comprar, no como propietaria que quería demostrar a alguien su fuerza, simplemente como una mujer que entendió que a veces la mayor victoria no consiste en destruir al hombre que te humilló, consiste en no permitirle destruir lo que es realmente importante. Y Alejandro Mendoza supuestamente evitó durante mucho tiempo los restaurantes donde los camareros le miraban directamente a los ojos, porque algunas personas ven en la camarera solo la bandeja, y luego están muy sorprendidos cuando resulta que era ella la que sostenía todo el contrato. La historia de Elena muestra que no se debe juzgar al hombre por su profesión, ropa, ni el lugar en el que casualmente se encuentra. Alejandro Mendoza veía en ella solo a una camarera, una persona para servir vino y traer café. No se le ocurrió que esa misma mujer podía tener en la mano la decisión de la que dependía su proyecto multimillonario. Elena no ganó porque tuviera dinero o documentos. Ganó porque tenía clase, paciencia y principios. Podía vender el edificio, ganar una cantidad enorme e irse. En cambio, eligió el camino más difícil. La protección de las personas, la historia familiar y el lugar que para otros era solo una inversión. Es una historia sobre la dignidad que no necesita gritos, sobre el karma que a veces viene no en forma de venganza, sino de una firma que alguien necesita mucho, y sobre que el mayor error de las personas soberbias consiste en subestimar a aquellos a quienes más deberían respetar. Si esta historia te ha conmovido, dale un me gusta y escribe en los comentarios si Elena hizo bien en negarse a vender el edificio al millonario. O quizás crees que debería haber aceptado el enorme dinero e irse. Escribe de qué lado estás, Elena o Alejandro. Si te gustan las historias sobre la fuerza oculta, el karma, la inversión de roles y las personas que entendieron demasiado tarde a quien tenían realmente delante, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la próxima historia mostrará que a veces una persona en la mesa puede parecer insignificante, pero es precisamente de ella de quien depende el destino de todos los presentes.